Hoy vamos a estar estudiando una tercera parte de esta miniserie, por decirlo de alguna manera, acerca de lo que es el pecado y cómo luchar contra el pecado para poder vencer como hijos de Dios. Porque hemos explicado ya muchas cosas y entre ellas hemos dicho que mientras nosotros estemos en este mundo, viviendo en este cuerpo, en esta carne, siempre vamos a sentir el deseo de pecar. Siempre nos van a llegar los malos pensamientos. Siempre nos van a llegar esos deseos que a veces no tenemos nosotros la capacidad de poder controlar o ordenar, ¿verdad? Porque está en nosotros, en nuestra carne. Desde que venimos desde el vientre de nuestra madre, ya somos pecadores. Esto se produjo a través del pecado de Adán. Por ejemplo, compartía con el hermano allá, cuando llegamos, que la concupiscencia, ¿verdad?, es un deseo que no tiene orden, es un deseo desordenado. Como por ejemplo, usted tiene un deseo sexual. ¿Cómo usted ordena ese deseo? Con su pareja. Poniéndose de acuerdo con su pareja, usted ordena ese deseo. Si no, usted no lo va a poder ordenar. Entonces, no tiene orden. Eso es lo que significa la concupiscencia. Lo hemos venido explicando todo estos domingos. Un deseo que no tiene orden. Usted no puede ordenar los pensamientos que a usted le llegan. Usted no quiere que a usted le llegue un mal pensamiento, pero le llegan. Y es un descontrol, ¿verdad? Usted lo que puede hacer es contrarrestar esos malos pensamientos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con el amor de Cristo, con la revelación, la sabiduría, el conocimiento que Dios nos da. Podemos contrarrestar los malos pensamientos. Y cuando seamos tentados, podemos vencer la tentación, podemos vencer la debilidad, como lo hizo Cristo en el desierto. ¿Cómo lo venció Cristo? Con la palabra de Dios. De otra manera no vamos a poder vencer. Si no es con la palabra de Dios, no vamos a poder vencer. Vamos a terminar fallando. Vamos a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos débiles, tenemos errores, tenemos fallas, no somos perfectos. Por eso que somos pobres en espíritu. Por eso, porque necesitamos de Dios. Somos necesitados espirituales. La palabra pobre en espíritu tenía que ver con un mendigo, como un mendigo de aquel entonces, que el mendigo venía y estiraba la mano y ni siquiera miraba al que le iba a dar la ayuda, porque tenía vergüenza, no quería ni levantar su rostro. Y así somos nosotros con Dios. Por eso que cuando usted es un cristiano verdadero, cuando usted es un cristiano que anda claro en las cosas de Dios, cuando a usted le falla a Dios, usted es como ese mendigo que viene ante Dios y tú no lo quieres ni mirar. Señor, perdóname porque te fallé. Como cuando usted lee y estudia la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo decía: Señor, yo ayuno, yo hago esto, yo doy el diezmo, yo hago tantas cosas. Y el publicano, ¿qué hacía? No quería ni alzar su rostro para hablar con Dios, porque tenía vergüenza. Eso es un pobre en espíritu. Y usted y yo somos pobres en espíritu, porque necesitamos de Dios. Sin Él, nada podemos conseguir. No podemos conseguir nada. Y mucho menos cosas espirituales. Beneficios espirituales, dones, ministerios, talentos. Todo eso se consigue de la mano de Dios. Y las cosas terrenales también. Porque Él es nuestro Padre, es nuestra fuente y de Él proviene todo. Entonces hoy vamos a estudiar esta tercera parte. Quiero que vaya conmigo al libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al versículo 21.
Dice, ¿ya lo tienen? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y mira lo que dice aquí: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora mire, aquí, solamente aquí, en esto que estamos leyendo, hay una prédica completa, aquí. Solamente en esto. Aquí yo me puedo quedar todo el día sin salirme de aquí. Pero es importante mencionar las otras cosas que voy a mencionar. Pero ¿qué quiero que usted entienda aquí, hermano? Que el propósito de Cristo, al venir al mundo, el propósito mayor, ¿verdad?, era volver a reconciliarlo a usted con Dios, al ser humano con Dios. Porque esa reconciliación, esa unidad que había entre Dios y el hombre, se perdió cuando Adán pecó. El hombre fue separado de Dios. Cristo fue a reconciliarnos otra vez con Dios, a restaurar esa relación de padre a hijo. Ahora, Pablo dice, el Señor nos reconcilió, no tomando en cuenta nuestro pecado, porque si tomara en cuenta nuestro pecado, ninguno estuviera aquí. Por eso que es por gracia, por la misericordia de Dios que estamos hoy aquí. Porque si no fuera así, aquí no hubiera nadie. Porque todos somos pecadores, todos fallamos, todos cometemos errores, nos equivocamos cada día. El Señor nos reconcilió con Él mismo, dice, a través de Jesucristo. Por eso que usted es justificado, lo hablamos el miércoles también, una justicia que es imputada, una justicia que Dios lo mira a usted justo. Pero cuando usted se mira a usted mismo, usted sabe que usted no es justo. Usted sabe que en usted hay maldad, usted sabe que en usted hay pecado, que en usted hay malos pensamientos, que en usted hay malos deseos, pero Dios lo mira a usted y lo ve a través de Cristo y lo ve justo, porque es una justicia que es impuesta sobre tu vida. No la merecíamos, pero el Señor nos las dio a través de Jesucristo. Por eso somos llamados justos ante los ojos de Dios. Pero no es que la Biblia se contradice, porque entonces vemos a Pablo decir, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo es eso? No es que se contradice, hermano. Es que es una justicia que es impuesta. Es lo que se conoce con la palabra imputada. Te la impusieron. No es tuya, no te la ganaste. Alguien te la colocó a través de Jesucristo. Entonces aquí dice, Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Jesucristo. Quiere decir que para que una persona pueda volver a tener relación con Dios, primero tiene que conocer a Cristo. Se está dando cuenta porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si alguien quiere ir a Dios, primero tiene que venir por mí. ¿Se está dando cuenta por qué Jesús lo dijo? Porque Él es el puente que nos conecta de nuevo con Dios. Ahora, luego que el Señor nos reconcilia, nos une, nos hace uno con Él a través de Cristo, eso no queda ahí. Mire lo que dice Pablo, lo acabamos de leer, versículo 19, que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga conmigo, a nosotros, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros,
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese lo importante de esto. Pablo dice, ahora nosotros somos los que vamos a llevar el mensaje en nombre de Cristo para que el hombre sea reconciliado con Dios. Y él usa una palabra y dice, somos los embajadores. ¿Embajadores de qué? Del reino de Dios. El Señor te reconcilia con Él y luego te quiere utilizar para que otros se reconcilien con Dios a través de la obra de Cristo por medio de ti. Entonces, usted tiene que saber que usted es un instrumento de Dios, que Dios quiere usar. En cualquier momento de tu vida, Dios te va a usar, dándole una palabra a alguien, dándole un consejo a alguien, ayudando a alguien a que se acerque a Dios, a que conozca a Dios, a que busque a Dios. Por eso se nos dejó el Espíritu Santo, porque el Espíritu te va a guiar a hacer lo de Dios y te va a ubicar en los lugares, en los sitios, en los momentos, a la hora, el día, el mes, perfecto para que usted pueda ser usado como un instrumento de parte de Dios y otros sean tocados por el Señor. Luego que usted es usado en ese momento, que usted lleva la palabra, que usted lleva el mensaje, que usted da el consejo, usted se va, pero ahí esa palabra que usted dio no regresa vacía. Dice la misma Biblia que no regresa vacía, sino que hará la obra que tenga que hacer. Y el Espíritu de Dios convencerá a través de esa predicación que usted dio de pecado, de justicia y de juicio a esa persona. Entonces, muchos dicen, bueno, gracias a Dios que el Señor me ha usado, porque yo prediqué y esta persona se convirtió al Señor. Bueno, en ese momento el Señor te usó como canal, como un instrumento útil en sus manos, porque es lo que Él quiere. Ahora hay algo importante aquí. Nosotros no podemos ser usados por Dios si primero no hay una reconciliación con Él, porque fue lo primero que vimos, la reconciliación. Y yo no me puedo reconciliar con Dios si yo sigo siendo un pecador, si yo sigo caminando como yo quiero caminar y no como Dios quiere que yo camine. Ya, porque el Señor me salvó por gracia, pero me está mostrando cuál es la verdad que yo tengo que seguir. Él me está enseñando cuál es el camino que yo tengo que seguir, pero yo no le estoy haciendo caso y me estoy yendo por otro camino. Entonces ahí Dios no me puede usar. Quien me va a usar es otro, que usted sabe quién es. Quien me va a usar es el diablo, son los demonios. Por eso hoy en día en las iglesias vemos predicadores enseñando doctrinas de demonios, porque se han desviado del camino y están enseñando, están siendo utilizados no por Dios, sino por el diablo. Y resulta que a través de ellos también hay milagros y prodigios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también hace milagros. ¿Y qué dice la gente? Amén. Está cayendo escarcha. ¿Y para qué Dios va a enviar escarcha, hermano? Yo pregunto. Está cayendo escarcha. ¿Y para qué Dios va a enviar escarcha? Está cayendo aceite. ¿Y para qué Dios te va a llenar de aceite? Son cosas que no tienen sentido. Jesús nunca hizo eso. Los apóstoles no lo hicieron. Son locuras. Y así están llenas las iglesias. Y la gente le cree esos shows. La gente le cree eso. Entonces, a través de esos errores doctrinales, el pueblo de Dios es engañado. Dios lo que quiere es que usted se arrepienta del pecado, renuncie a su vida pasada, se reconcilie con Él y luego que ocurra esa reconciliación, que usted sea usado como instrumento en sus manos para que a través de Cristo otros lleguen también a Él. ¿Usted cree que eso está pasando hoy en su vida? ¿Usted cree que esa obra está pasando en su vida? Esto que estamos leyendo, ¿usted cree que usted está en ese periodo de reconciliación y que otros están siendo, usted está siendo usado por Dios para que otros lleguen a Cristo? ¿Usted se siente ahí, en ese punto? ¿O usted se siente apenas en el punto de que no, me tengo que reconciliar con Dios? ¿En qué punto está usted? Eso es lo que yo quiero que usted analice. ¿Dónde usted se ubica al día de hoy? ¿Usted está en el punto de que me falta reconciliarme con Dios?
tengo que arrepentirme de más cosas, tengo que renunciar a más cosas, o usted ya está en el punto de que Dios me está usando para que otros también puedan llegar a Él. ¿En qué punto está usted? Analícelo, mire su vida, porque este es el propósito de Dios con su iglesia. Él se quiere reconciliar contigo para luego usarte. Entonces usted váyase hoy a su casa con esa pregunta: ¿en qué punto me encuentro yo? ¿En el de la reconciliación, como si acabara de llegar a Cristo, o en el punto donde ya yo me reconcilié con el Señor y ahora el Señor me va a usar? ¿En cuál de los dos? Llévese esa pregunta. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Fíjese, Pablo explica aquí claro, esto está claro aquí. Estábamos muertos en delito y pecado. El Señor nos dio vida a través de Cristo Jesús, y otra vez vemos esa reconciliación. Estamos siendo gobernados por un espíritu de desobediencia que ahora opera en aquellos que están sin Dios. Y nosotros ahora, ¿quién nos gobierna? El Espíritu Santo, es el que nos guía. Hubo esa transformación del mundo de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice, versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos, habla en pasado, en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, vuelve a hablar en pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, él habla en tiempo pasado y dice, éramos igualitos que el mundo, nos dejábamos llevar por la carne. Yo tenía ganas de pecar y pecaba sin temor, sin rendirle cuenta a Dios, ni a hombre, ni a nadie, y pecaba. Entonces éramos así. Ahora que hemos recibido la vida de Cristo, no podemos estar igual que está el mundo. ¿Sí o no, hermana? Tiene que haber una diferencia. Por eso que la enseñanza comenzó diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eso quedó atrás, y ahora son hechas nuevas en Cristo. Por lo tanto, que nuestra vida tiene que ser una vida nueva en Cristo Jesús. No podemos llevar años en el Evangelio siendo el mismo. No podemos llevar años asistiendo a una iglesia teniendo el mismo carácter, siendo el mismo mentiroso, engañando a tanta gente, cometiendo injusticia en el mundo. No, porque ya no andamos en esa vida pasada. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, y eso se tiene que notar, porque la luz no se agarra y se coloca abajo de la cama. La luz se coloca ¿dónde? Arriba, para que todos la vean. Y cuando la vean van a decir, este es un verdadero hijo de Dios. Esta es una verdadera hija de Dios. ¿Dónde queda esa iglesia? Que yo me voy a ir a congregar allá. Pero ¿sabe qué es feo? Que cuando digan, ¿dónde queda esa iglesia? Porque para no ir nunca. Porque yo para ser cristiano así mejor no voy. ¿Usted lo ha escuchado? Yo sí. Sí, así dice mucha gente de las iglesias. Lamentablemente se está viviendo ese evangelio, un evangelio light, donde nadie quiere obedecer la palabra de Dios, sino a lo que diga el hombre. Y ahí estamos mal. El libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1.
al versículo 8. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 8. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De qué está hablando Pablo? Perdón, Santiago, ¿de qué está hablando? De los deseos de la carne, de lo que desea el ser humano. ¿Por qué son las guerras? Porque un continente u otro quieren apoderarse, bien sea de una tierra, bien sea de un lugar donde hay petróleo, por la riqueza. Y pelean los países, luchan y se forman las guerras. Porque uno quiere más y más y más que otro. Entonces él aquí hace esta pregunta: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando usted ve a un cristiano que dice: ay, pero es que a mí me gusta mucho el mundo, ese es enemigo de Dios. O está cerquita. Porque eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso está establecido así. Eso no lo estamos inventando nosotros hoy aquí en la voz de Dios. Entonces usted va a otro sitio y dice eso y la gente se molesta. Pero es que la verdad es la Biblia. ¿Sí o no, hermano? Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cuál es este Espíritu? El Espíritu Santo. Nos anhela celosamente. Cuando usted va a hacer algo que no es la voluntad de Dios, el Espíritu se pone celoso, porque Él quiere cuidarlo a usted. Él quiere cuidarte, y entonces Él te cela. Él se preocupa. Claro, también hemos leído que se contrita, porque el Señor lo puso en tu vida para cuidarte, para protegerte, y no quiere que hagas nada que vaya a ofender a Dios. Dice, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes. ¿Qué hace el soberbio? Yo para la iglesia, no, ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Cómo Dios puede darle gracia a una persona así? Sin embargo, se han visto en algunos casos, porque su misericordia es grande. Pero aquí estamos leyendo claro que Dios le da gracia al que es humilde, al que reconoce, al que dice: Señor, si no hubiera sido por ti, yo hoy no estuviera aquí. A ese Dios le da gracia. Versículo 7. Versículo para vigilia. Someteos pues a Dios. Dice: someteos pues a Dios. ¿Cómo nos podemos someter a Dios? Dice, gracias, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mire la diferencia, para que entendamos algo importante. Aquí dice: someteos pues a Dios y resistid. Si usted no se somete a Dios, usted no va a poder resistir el ataque del diablo. Y cuando usted se somete a Dios, que ya tiene la fortaleza de Dios para resistir el ataque del diablo, él solito huirá. No dice que usted tiene que reprenderlo, ni tiene que atarlo, ni tiene que vamos a atar a los demonios y despejamos los aires. No, él solito se va.
porque sabe que no puede tocar a un hijo de Dios. Por eso la palabra dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, eso es verdad, pero que al hijo de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces usted se somete a Dios, es prudente, es obediente, obedece a Dios. Cuando viene la tentación, usted tiene la fuerza para resistirla, y cuando usted hace eso, el diablo dice, yo mejor me voy, y se va. Eso fue lo que pasó con Jesús en el desierto. Él lo fue a tentar y lo tentó y lo tentó, pero Jesús resistió y resistió. ¿Y qué hizo el diablo? Se tuvo que ir. Ahora, ahí es muy importante aquí también, que luego que Él se va, Él no se va para siempre. Él va a volver a venir, a ver si usted tiene una puertica abierta. Por eso uno de los evangelios dice, y el diablo le dejó hasta otra oportunidad. Porque él anda como león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. Entonces usted cree que, ay, hoy domingo fui para la iglesia, ya con eso el diablo se fue. No, hermano, eso es un error. Eso es lo que hacen los católicos. Voy para la iglesia el domingo y ya. No, es tu relación con Dios en la intimidad. Voy a hablar con Dios. Voy a entregar mi vida a Él. Que sea Él quien me guíe. Eso se trata. Para que cuando te venga ese ataque del enemigo, usted pueda resistir como un verdadero hombre, mujer de Dios. Y el diablo tiene que huir solito, sin que usted lo tenga que reprender. Ahora, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hablando de pecado. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nos humillamos ante el Señor, Él mismo se encarga de exaltarnos como hijos de Dios. Amén. Entonces, una de las maneras de poder someternos a Dios es cuando aceptamos que le necesitamos y renunciamos a todo lo que a Dios no le gusta. En ese momento usted se está humillando. Usted está dejando de hacer cosas que a usted le gustan por agradar a Dios. Y eso es someterse a Dios. Y cuando usted hace eso, usted puede contar 100% con el respaldo de Dios. Porque no hay justo desamparado, dice el Señor. Él no desampara a su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto es refiriéndose a Cristo. Dice, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, vestidos de este pensamiento, Cristo venció en la carne al pecado. Nosotros deberíamos de vestirnos con ese pensamiento y decir, yo también puedo vencer ese pecado. Yo también puedo vencer ese deseo, porque Cristo es el que me da la fuerza. Por lo tanto, yo lo tengo que vencer. No es que usted lo está declarando, es que usted está seguro de lo que usted está haciendo. Usted está seguro en Dios. Y usted tiene la fuerza espiritual del Señor para vencer, para conquistar eso, esa área en su vida que le ha hecho difícil, pero usted la puede conquistar con la fuerza espiritual del Señor. Entonces dice, para no vivir conforme a la concupiscencia de los hombres, de la carne, sino conforme a la voluntad del Señor. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgía, en disipación, en abominable idolatría.
Basta del tiempo pasado. Ya lo que vivimos, ya lo vivimos, quedó atrás. Ahora vivamos vida nueva en Cristo. Pero dice algo aquí, que a usted, cuando usted comienza a renunciar a todas estas cosas, va a pasar esto. Con sus amistades, con su propia familia, con sus vecinos. A usted le va a pasar esto que vamos a leer. Versículo 4. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. Entonces, ¿qué pasa? Que usted es el único cristiano de la familia. Y usted hace 1000 cosas buenas. Pero cuando usted hace una mala, y que evangélico, mira, invitándome a mí para la iglesia, bastante que voy a ir. ¿A cuánto le pasa eso? Os ultrajan. Esperan que usted se equivoque. Mira, y que evangélico. ¿Sí o no? Hermano, eso es así. Está escrito. Nos pasa todo. Con el vecino, con los amigos. A ellos les parece cosa extraña que ustedes, que nosotros no corramos con ellos. ¿Y qué dicen? Este sí es aburrido. ¿Qué le puede pasar yendo por la orquídea, por Dios? Dice la gente. ¿Qué le puede pasar? Les parece extraño y dicen, usted lo que están es loco. Lo que es locura para el mundo, nosotros sabemos por la palabra de Dios que para nosotros es bendición y vida eterna. Igual respetamos a todo el mundo. Gloria al Señor. Dice, a esto les parece, versículo 4, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5, porque esta es la defensa de usted. El versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahorita, es lo que está diciendo Pedro, ahorita que se burlen, que algún día ellos van a estar ante aquel y van a dar cuenta. Y Dios le va a preguntar, ¿te acordáis cuando te olvidas? Te estabas burlando de los de la voz de Dios. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Allá van a estar. Y Romanos 14:12 dice, cada quien dará cuenta a Dios de sí. Todos vamos a dar cuenta a Dios de sí mismo. La salvación es individual. Usted no puede salvar a nadie. A nadie. Usted lo que puede es predicar de Cristo y dar ejemplo. Lo demás lo hace el Señor. Entonces, ellos que se burlen, no importa. Ellos no lo entienden, están cegados. Pero ellos también darán cuenta a Dios un día. Y el Señor determinará y decidirá qué hacer con ellos. Si llevarlos a la salvación eterna o a una muerte eterna en el infierno. Ya eso queda de parte de Dios. Nosotros tampoco estamos ni autorizados, ni actos, ni nada para decir, este va para el cielo, este no. No podemos. Eso lo sabe el Señor, que conoce lo más profundo del corazón del hombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí hay que aclarar que Juan está hablando de un pecado con conocimiento, no un pecado por debilidad. ¿Cómo es un pecado por debilidad? Un pecado por debilidad es que usted falla porque usted es un ser humano, usted se puede airar y pecar, usted falló, a usted se le salió. Pero el pecado con conocimiento es el que se maquina. Es el que usted dice, mañana voy a hacer esto, y va y lo hace. Es un pecado maquinado. Usted sabe lo que va a hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que planea el pecado y hay textos que respaldan eso en los salmos, en los proverbios. Entonces él dice, estas cosas os escribo para que no pequéis deliberadamente. Pues. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. Él dice, Señor, aunque Él merece la muerte,
aunque ella merece la muerte por haber pecado, porque la paga del pecado es muerte, yo pagué por él. Yo me entregué por ella. Yo me entregué por él. Por lo tanto, mi gracia, mi misericordia están sobre su vida. Y por eso aún estamos vivos. Porque si no, todos estaríamos muertos. Versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo usted se diferencia del mundo? En que usted hace algo que el mundo no, que es guardar los mandamientos del Señor. Y ahí está la diferencia del que le sirve a Dios y el que le sirve al mundo. Versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Si alguien dice, yo le conozco, pero vive una vida, no guarda los mandamientos de Dios, la verdad no está en él. O sea, Cristo no está en él, no es cristiano. No es cristiano. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que somos de Él. Dice, pero el que guarda su palabra, en este es que está el amor de Dios obrando, perfeccionando y ayudándole a vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Gloria al Señor.